Entonces, hoy iniciamos esta serie de foros que hemos llamado Propuestas para la Nicaragua del Futuro, ya que estamos convencidos de que Nicaragua tendrá un futuro en democracia, un futuro mejor en democracia. Los foros tienen como objetivo promover el intercambio de puntos de vista entre la sociedad civil, fomentando la construcción de una visión común o de consenso informal sobre posibles alternativas y soluciones a los retos socioeconómicos del país. Estos foros se realizan dentro del marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS adoptados por las Naciones Unidas. Y como saben, las ODS favorecen a las personas con la intención de fortalecer la paz y el acceso a la justicia, reconociendo que el mayor desafío del mundo actual es la eliminación de la pobreza y la promoción del desarrollo sostenible. Hoy abordaremos el tema de turismo y desarrollo. Y algunos se preguntan, bueno, ¿por qué ese tema? ¿No? ¿Por qué empezamos con turismo y desarrollo? Y el turismo tiene enormes potenciales para la economía de Nicaragua, si se maneja correctamente. Y si usamos, no sé, como referencia, el ejemplo de República Dominicana, que es un país de 10 millones de habitantes, y un tercio del territorio de Nicaragua, República Dominicana generó más de 8.000 millones de dólares en ingresos por turismo en el año 2019. Y otro caso, aquí más cercano, el de Costa Rica, que generó algo así como 4.000 millones de dólares en el año 2019. O sea, son ejemplos de países cercanos que han aprovechado bien el turismo. Ahora, para hablar sobre el turismo y Nicaragua, vamos a tener hoy a una expositora principal que es especialista en el tema y a tres distinguidos panelistas. La introducción de la expositora y de los panelistas lo hará Carmen Elizondo, quien cuenta con una amplia experiencia sobre el tema de turismo. Hemos invitado a representantes de diferentes sectores de la sociedad civil, de la comunidad internacional y a miembros de la prensa. Esta sesión será grabada con fines de ser reproducido en algún momento. Entonces, para ya avanzar, presento a la señora Carmen Elizondo, quien va a introducir el tema de hoy. Entonces, Carmen, adelante, por favor. Bienvenidos a todos a este foro de intercambio. Hoy tenemos propuestas para la Nicaragua del futuro y contamos con la participación de la señora Lucy Valenti, una empresaria con máster en turismo sostenible y es presidente de la Cámara de Turismo de Nicaragua. También es la presidenta ejecutiva de Turismo e Inversiones S.A. Luego contamos con una serie de comentaristas, entre los que tenemos a Iván Sánchez, que es empresario turístico y coordinador de la filial de Matagalpa de la Cámara Nacional de Turismo Canatur, Julio Flores, quien es especialista en microempresas y microfinanzas. Es también el presidente de la Cámara de Microfinanzas, que se llama ASUMIF, y el gerente general de Financiera FDL. Tenemos a Eduardo Solórzano, economista y analista, miembro del grupo de propuestas y coordinador de la Organización de Profesionales Nicaragüenses UPIN. Su servidora, quien les habla, Carmen Elizondo, especialista en marketing y promoción de turismo. La señora Lucy Valenti, por favor, Lucy, inicia con la primera exposición del foro. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación a participar en estos foros que se han organizado para la Nicaragua del futuro. Tengo mucho gusto en compartir esta tarde sobre este tema tan importante para el turismo como es turismo y desarrollo, perspectivas a futuro en Nicaragua. Mi punto de partida es el último mejor año que hemos tenido de turismo previo a la crisis que Nicaragua ha sufrido, que es el año 2017. Vamos a hablar sobre cuáles son los retos actuales del turismo y también qué propuestas tenemos para potenciar el aporte del sector. Hasta el 2017, la industria del turismo era uno de los 5 pilares sobre los que descansaba la economía del país, siendo los otros las remesas familiares, las exportaciones, la cooperación internacional y la inversión extranjera directa junto con el turismo. El turismo representaba ese año 840 o representó ese año 840 millones de dólares en divisas frescas para el país,
y las exportaciones en general, los productos de exportación representaron ese año 2.585 millones, lo que hace que el turismo representara ese año el 32.5% de las exportaciones totales del país, para que se hagan una idea de la importancia, ¿verdad?, que el turismo tenía en el año 2017 para la economía del país. Y eso también considerando que la oferta turística que nosotros tenemos porque todavía la tenemos en la actualidad, no ha superado siquiera el 30% de la potencialidad turística que tiene Nicaragua, es decir, hay mucho ahí para crecer. Se esperaba que en el año 2018 el turismo superara la barrera de los $1.000 millones y llegáramos a los 2 millones de turistas en el país. El sector generó o representaba, perdón, el 5% del Producto Interno Bruto, representaba 120.000 empleos directos y más de 300.000 empleos indirectos. De acuerdo a los especialistas, por cada empleo directo que genera el turismo se generan 3 empleos indirectos. Por tanto, el turismo, el empleo que generaba el turismo en el año 2017 representaba aproximadamente un 13% de la población económicamente activa del país. Como todos sabemos, no voy a entrar en los detalles de lo que ha significado la crisis que Nicaragua ha tenido que vivir estos últimos 3 años, la crisis sociopolítica que estalló ahorita hace 3 años justamente, y luego el año pasado la pandemia del COVID. Esto asestó un duro golpe al turismo mundial, la pandemia, y en el caso nuestro, pues triplemente afectada por las crisis sociopolíticas, que además también afectó muy fuertemente la imagen turística del país, que por muchísimos años habíamos venido construyendo y habíamos venido logrando cambiarla, ¿verdad? Con mucho esfuerzo del sector público y privado en los últimos años. El gran reto, bueno, a partir de eso, el gran reto que tenemos es llevar al turismo nuevamente, para empezar como punto de partida a lo que significó en términos económicos el año 2017 para el turismo. Hay una idea de lo que hemos vivido en estos años de crisis en el sector. Más del 80% de los hoteles estuvieron cerrados, 50% de los restaurantes también. Hoy en día han cerrado restaurantes, han abierto otros. Los turoperadores y las agencias de viaje en un 90% continúan cerradas porque igual no tenemos una reactivación aérea todavía y eso está afectando la operación de este tipo de empresas. Los rentacar han tenido que reducir a su mínima expresión, es decir, un 50% la flota de carros que tenían en el 2017. Y las líneas aéreas dejaron de operar en un 100% el año pasado y ahora pues hemos tenido únicamente 2 líneas aéreas que se han reactivado con frecuencias reducidas. Entonces el gran reto, lo inmediato, es llevarnos al nivel del 2017 y a partir de allí impulsar el crecimiento y el desarrollo del turismo a los niveles que el potencial del país nos permite. Esto es difícil, pero no es imposible. La capacidad de resiliencia del turismo está demostrada a nivel mundial porque además está ligada íntimamente con un derecho humano reconocido como es el derecho al esparcimiento y al ocio. Aquí pueden ver los números que teníamos, ¿verdad? En el 2017, el turismo que entraba vía terrestre representó casi un 66%, casi un 34% el turismo ingresaba por la vía aérea y un 0.5% marítima. Y ahí podemos ver también los mercados de mayor importancia para Nicaragua, ¿verdad? Partimos de una industria turística y de un empresariado que realmente de forma estoica se niega a dejarse vencer por la falta
de medidas de apoyo que se han dado para sostener el empleo y la operación de las empresas. Contrario a lo que en la mayoría de países del mundo se ha dado, donde el turismo es una industria clave, en el caso de Nicaragua, nosotros no se nos ha dado ningún tipo, el gobierno no ha tomado ningún tipo de medidas para ayudar a las empresas a sostenerse a flote. Y más bien, por el contrario, los costos siguen subiendo porque aumenta el combustible, aumenta la energía, los impuestos, las tasas municipales y todo eso incrementa los costos de las empresas. Aquí pueden ver también lo que significa el mercado centroamericano para Nicaragua, un 70% del turismo que viene al país venía de Centroamérica en el 2017, un 20.4% de Estados Unidos y Canadá y un 6.3% de Europa. Y la vía de ingreso principal, como vemos, es la terrestre seguida por la aérea. Los principales mercados que venían a Nicaragua fueron Costa Rica, Honduras, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Canadá, Panamá y México. Esos eran los principales mercados y luego pues otra cantidad de países que los pueden ver en la lámina. Y realmente los países que experimentaron una tasa de crecimiento mucho mayor en el año 2017 fue Costa Rica, casi un 68% de crecimiento en comparación con el año anterior, fue realmente espectacular. Seguido de Panamá, para sorpresa también nuestra, casi un 42% de crecimiento entre un año y otro. Le siguió México, Canadá y Estados Unidos. Y en Europa, a pesar de que solo representa un 6.3% del ingreso de turistas, pues los países europeos que experimentaron mayor crecimiento fueron España, Bélgica, Francia, Holanda y Suiza. También es importante notar que del turismo que nos visita o que nos visitaba, los que gastan más en el país son los turistas de Estados Unidos y de Europa. Aquí en esta lámina pueden ver un poco la capacidad de dinamización que tiene la actividad turística en la economía de un país. Llevar el turismo a los resultados del 2017 implica que se contribuye también con ello a la reactivación económica de Nicaragua por los encadenamientos que tiene la actividad turística, en la que se activan los motores del comercio, la industria, la agricultura, la ganadería, la pesca, los servicios de comunicación y transporte, así como también el sistema financiero, además de toda la actividad local que se desarrolla en los destinos turísticos del país. Por ello es que yo insisto en que reactivar el turismo significa reactivar la economía de Nicaragua y que por eso este debe ser un tema estratégico para cualquier gobierno sensato. En la reactivación del turismo, por supuesto, que es fundamental la alianza público-privada, siempre lo ha sido, desde que en Nicaragua decidimos impulsar el turismo allá con el gobierno de doña Violeta, la alianza público-privada ha sido clave para llevarnos al nivel que tuvimos en el 2017 y el sector privado siempre ha venido trabajando muy estrechamente con las autoridades para impulsar el desarrollo del turismo. Le compete al gobierno y a las autoridades municipales facilitar todos los procesos que conllevan a brindar un servicio turístico de calidad y también promover las nuevas inversiones, así como también es competencia de la Autoridad de Turismo Nacional la promoción y la imagen del destino. Por parte nuestra, por parte del sector privado, nosotros debemos velar por la calidad del servicio que ofrecemos, la diversificación y la adecuación en base a las nuevas tendencias que esta situación de pandemia está demandando en el producto turístico, las inversiones en la industria, la comercialización y la promoción del producto y del destino también de forma conjunta. Entonces, ¿qué proponemos para poder hablar de reactivación del turismo y llevarnos a tener nuevamente los números que tuvimos en el 2017? Primeramente hablamos de bioseguridad. Hoy por hoy es mundial, es una demanda mundial la seguridad. El turista va a demandar seguridad para sentirse
seguro. Entonces, es fundamental acelerar el proceso de vacunación. Ojalá que para el próximo año este proceso de vacunación en Nicaragua esté bastante avanzado, que los trabajadores y la gente del turismo logre vacunarse también como una prioridad, porque va a atender turismo internacional y además del turismo nacional, implementar un programa de certificación de bioseguridad en las empresas para asegurar que todas cumplan con los protocolos, aumentar los puestos de realización de las pruebas del COVID para los turistas, pues se siguen solicitando a pesar de la vacuna, y facilitar todos los procesos y los costos de esta. También me parece que sería importante implementar un seguro médico, así como lo tiene Costa Rica también, en caso de que algún turista se enferme y pueda tener cubiertos sus costos, ¿verdad?, de atención. El otro tema importantísimo a impulsar es una estrategia de fomento del turismo intrarregional. Hemos decidido a nivel regional centroamericano en las reuniones de consejo que esta es una estrategia prioritaria, y para el caso de Nicaragua es estratégico porque vimos anteriormente que el principal mercado de turismo que tenía Nicaragua es Centroamérica, con encima del 60%. Por ello va a ser clave para nosotros tratar de priorizar y de impulsar el turismo desde Costa Rica, El Salvador, Honduras, que son países fronterizos a Nicaragua y donde puede darse con mayor facilidad, sin descuidar el crecimiento que veníamos experimentando con Panamá, y luego México, si logramos reactivar la conectividad directa con México que teníamos con Aeroméxico. También es fundamental la reactivación aérea. Nosotros hemos venido insistiendo en esto. No puede haber turismo internacional si no reactivamos la operación y normalizamos la operación aérea en el país. Una siguiente acción importantísima es atraer el turismo de Estados Unidos y Canadá. Yo he tenido la oportunidad de reunirme con especialistas en estos mercados de Estados Unidos para ver lo que está sucediendo, y realmente las nuevas tendencias post-COVID en el mercado de Estados Unidos y Canadá nos indican que los turistas de esos mercados van a estar ansiosos o están ya ansiosos de empezar a viajar, y están planificando empezar a viajar en el último trimestre del 2021, y van a buscar destinos de punto a punto, es decir, que no tengan que tomar más de un vuelo para llegar a su destino, que no sean destinos ni muy populares ni muy masivos para evitar aglomeraciones, que puedan disfrutar de sus vacaciones en contacto con la naturaleza y realizando actividades al aire libre. Y en todo esto nosotros en Nicaragua tenemos una tremenda oportunidad y tenemos que saber aprovecharlo. Por eso, para ello es necesario que trabajemos con los mayoristas internacionales que comercializan los productos, que lancemos campañas en redes sociales y también con el trade turístico internacional, y que adaptemos nuestro producto turístico a estas nuevas tendencias que buscan ese tipo de turismo y para el cual nosotros podemos ofrecer también mucho. Otro tema importantísimo y una demanda clara de todos los empresarios es el tema del financiamiento de las MIPYMES. Sabemos que el 85% de las empresas turísticas de Nicaragua son MIPYMES. Necesitamos que ese crédito se da con condiciones blandas y con periodos de gracia para poder recuperar el empleo perdido, realizar mejoras en los establecimientos y para capital de trabajo. Es necesario reactivar nuevamente las 25.000 camas que existían en Nicaragua en el 2017. Y para ello el financiamiento es clave, y aquí ha habido un problema serio con el tema del financiamiento para las MIPYMES particularmente. Necesitamos, yo digo, un financiamiento con sensibilidad social y no el financiamiento tradicional de la banca. Por eso tenemos que pensar en qué tipo de mecanismos podemos utilizar para hacer llegar ese financiamiento a las MIPYMES. Y una idea que hemos tenido ahí en conjunto con otros colegas del sistema financiero es ver la posibilidad de impulsar un fideicomiso con fondo de garantía. Otro tema importantísimo
son las medidas gubernamentales de alivio a las empresas. Como decía, acá en Nicaragua no se han tomado ningún tipo de medidas para apoyar a las empresas turísticas y realmente las instancias gubernamentales y municipales deberían de hacer un análisis de la situación crítica que han pasado las empresas en estos 3 años, porque muchas están en moras, ya sea con la DGI, con las alcaldías, con el INTUR, con distintas instancias, y debería hacerse un análisis y implementar un programa de alivio, ya sea de condonación de estas deudas, para que las empresas puedan comenzar, digamos, de cero nuevamente a brindar sus servicios. Otro tema clave para el sector es el tema de recursos humanos. Nosotros, a raíz de la crisis del 2018, más de 60.000 empleos se perdieron. Luego, con el COVID, se agregaron más. Mucho de ese empleo, de ese recurso humano se ha ido fuera de Nicaragua. Entonces, va a ser clave en el proceso de reactivación impulsar 2 tipos de programas. Uno para recuperar ese empleo que se perdió y ver cómo hacemos para recuperarlo, dado que es un recurso humano ya capacitado, ya calificado. Y también, en caso de que no esté todo disponible, entonces programas de capacitación para el nuevo recurso humano que va a requerir la industria. Y por supuesto, el otro tema importante a trabajar es el de continuar impulsando el turismo interno, ¿verdad? Desarrollar programas de incentivo y de fomento para el turismo nacional. Si hacemos todo esto que les estoy planteando, alcanzar los niveles del 2017 para el año 2023, obviamente que requiere, ¿verdad? En primera instancia, de estabilidad política. Estamos partiendo del hecho de que vamos a tener un gobierno democrático y que la economía va a poder empezar a reactivarse. Entonces, la estabilidad política es clave para reactivar el turismo y para ayudarnos a rescatar, a recuperar la imagen turística del país. También implementar con eficiencia todas estas medidas que hemos presentado, destinar los recursos necesarios, porque se van a necesitar recursos, ¿verdad?, del presupuesto para implementar este tipo de acciones, y la alianza público-privada va a ser clave para lograr llegar a los niveles del 2017 en el año 2023. Si a partir de ese año, del año 2023, y recuperados esos niveles, nosotros podríamos a partir de ahí empezar a enrumbarnos por la senda del desarrollo y el crecimiento turístico de Nicaragua, implementando políticas de fomento a la inversión nacional y extranjera, política de cielos abiertos, política del fomento a las MIPYMES, campañas público-privadas de promoción y mercadeo, posicionamiento de marca país e imagen de Nicaragua por un turismo sostenible como política de Estado, formación de recursos humanos, desarrollo de polos turísticos existentes y de nuevos polos turísticos, porque como les decía, no hemos desarrollado ni siquiera el 30% de la potencialidad turística del país. Finalmente, del 24 al 26, enrumbar a Nicaragua, pues nos va a tocar trabajar en todo ese tipo de políticas que nos permitan que al final de ese periodo, es decir, del próximo gobierno, que concluiría en el año 2026 con una estrategia coherente en ese sentido, el turismo podría estar duplicando sus ingresos en esos 3 años a 1.600 millones, y creo aquí que estoy siendo bastante conservadora, porque si nosotros logramos ser eficientes y realmente un nuevo gobierno o el gobierno del próximo periodo le destina la importancia estratégica que el sector tiene, nosotros podríamos generar muchísimo más que 1.600 millones. Ya mencionaba William al inicio lo que aporta el turismo en países como Dominicana, como Costa Rica, como Panamá y como muchos otros países. Este es un dato conservador, pero bueno, ya de por sí significa duplicar en 3 años
los ingresos que estaríamos teniendo en el año 2023. Eso representaría aproximadamente un 11% del Producto Interno Bruto solo en cuanto al impacto que tiene el turismo de forma directa, porque si contemplamos el impacto indirecto en la economía, ese aporte al PIB sería mucho mayor. Y estaríamos hablando de que para entonces el sector estaría produciendo al menos 200.000 puestos de trabajo directos, y si contemplamos que por cada empleo directo se generan 3, pues más de 500.000 de nicaragüenses estarían involucrados de una forma u otra en lo que es la actividad turística del país. Con eso, pues, yo concluyo. Les agradezco mucho a todos la atención, y realmente nosotros, el sector privado nicaragüense, la industria turística del país, cree y confía verdaderamente en la potencialidad turística que tiene Nicaragua para reactivar la economía post-crisis, pero eso significa que todos en el país, las autoridades, el gobierno fundamentalmente también, tiene que estar convencido de esa capacidad que tiene el turismo para apoyarlo en todas las necesidades que la industria tiene para que pueda aportar a la economía, aportar en divisa fresca, aportar en empleo y aportar en reducción de la pobreza que tanto necesita Nicaragua. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Lucy, por una excelente presentación. O sea, muy contento de escuchar todo lo que es posible hacer en Nicaragua si hubiesen las condiciones para hacerlo, ¿verdad? Ahora pasaríamos a los panelistas, y empezaríamos con el primer panelista, Iván Sánchez, que daría un poco la perspectiva empresarial de estos temas. Adelante, Iván. Hola a todos, ¿verdad? Mi nombre es, como presentó don William, mi nombre es Iván Sánchez, coordinador del capítulo Matagalpa, ¿verdad? De Canatur Capítulo Matagalpa, y antes que nada, pues, antes que todo, pues agradecer a todos los involucrados por esta invitación. En realidad que es un placer para mí hacer los comentarios para doña Lucy, y creo que al igual que doña Lucy, el turismo o el nuevo turismo que se pueda crear tiene que ser el motor de desarrollo de un país, en este caso Nicaragua, ¿verdad? Y yo, como algunos detalles que yo saqué dentro de su intervención, es que para el 2017 el turismo estaba dentro de los 5 pilares de la economía del país. 840 millones de divisas. 2018 se esperaba esperábamos 2 millones de turistas. Teníamos 120.000 empleos directos para el 2017. Teníamos una imagen país verdaderamente aceptable, por no decirlo muy buena. Pero ¿cuáles son nuestros retos? Los retos en la actualidad es llevar al turismo nuevamente a ser uno de los pilares de la economía. Pero ¿cómo? Es la pregunta, ¿cómo? Doña Lucy decía, ¿verdad?, que es difícil, pero no imposible. Sabemos que el escenario que tenemos para este año 2021 no es el mejor, pero tenemos una ventaja desde el punto de vista turístico, es que todos los países de la región latinoamericana estamos iguales, estamos prácticamente mal. Eso es una ventaja, y que vamos a iniciar o reiniciarnos todos de cero. Habló también de los principales mercados, que es Centroamérica y Norteamérica. Dentro de los principales de Europa estaba Alemania y España, y creo que aquí un factor muy importante resaltar es que para el 2018 estaba previsto que Iberia iba a retomar los viajes a Nicaragua. Entonces, eso también es un factor importante que se tiene que retomar para que Iberia pueda hacer vuelos directos hacia Nicaragua. Y eso pues se perdió debido pues a lo sucedido en el 2018. Y caemos a un punto muy importante, que es la alianza público-privada, que es clave para dinamizar el turismo. Doña Lucy hablaba también que se necesita para ser el motor de desarrollo. Ha hablado de bioseguridad en viajes. Creo que actualmente se están llevando protocolos para efectuar los viajes. En este sentido, nosotros como hotel hemos tenido la oportunidad de ver lo difícil y lo complejo que es para los turistas extranjeros realizar un viaje a Nicaragua, y sobre todo los
costoso que es ingresar a nuestro país. Tenemos que establecer una estrategia clara de publicidad regional con Centroamérica, que son nuestro principal mercado, Costa Rica y Honduras. Es clave para que nosotros podamos reactivar el turismo. Ahí tiene que existir una reactivación aérea. El financiamiento de las MIPYMES con una sostenibilidad social, una sensibilidad social. Yo soy un caso fehaciente de lo complejo que estamos viviendo y lo difícil que estamos viviendo la crisis económica, debido a que yo nací, mi negocio nació en un marco cuando es el boom del turismo. 3 años después caemos a una crisis y en la situación económica que estamos viviendo como hotel es muy compleja y muy difícil. Sin embargo, creo que para hacer una simbiosis o un complemento para generar un nuevo turismo, tenemos que hablar de los objetivos de desarrollo sostenible. Es muy importante enlazar al turismo con los objetivos de desarrollo sostenible. Pero sobre todo también, ojalá que lo digo como nicaragüense, que para este 2021 tengamos un cambio verdaderamente significativo. Y es muy importante, como decía don William, invitar a los autores principales que tienen la herramienta fundamental para cambiar este país. Creo que el turismo para el 2030, siendo optimista, si tenemos un cambio este año para el 2021, para el 2030, apegado a los objetivos de desarrollo sostenible, podemos generar $3.000 millones. Puede representar el 14% del Producto Interno Bruto, 300.000 puestos de trabajo directos. Es decir, como la regla lo dice doña Lucy, 3 en 3, multiplicarlo esos 300.000 por 3, porque son empleos indirectos. Y concluyo diciendo que a la brevedad posible necesitamos una alianza público-privada para garantizar el desarrollo y los objetivos del 2030. El problema, y ahí dejo la consulta por ahí, el problema a corto plazo que los nicaragüenses tenemos y los empresarios son las elecciones presidenciales que tenemos este año. Y si no aceptamos o no, porque tenemos dos caras, pues o sí la democracia o no, ese es el escenario y no hay vuelta de hoja. Y si no aceptamos, y si no cambiamos, perdón, podemos perder la oportunidad de salir verdaderamente de la pobreza. Con eso, pues, agradecerles por su tiempo. Son mis comentarios al respecto de la presentación de doña Lucy. Señor Julio Flores, que Julio es director del FDL, la principal microfinanciera del país, y también está muy involucrado en el tema del turismo. Así que, Julio, adelante. No solamente los recursos se deben de canalizar totalmente subsidiados y blandos, porque todos los sectores de la economía también requieren recursos de financiamiento, requieren una reactivación. A mí me parece que un mix es importante, destinar recursos de fideicomiso en condiciones más favorables para la parte que tiene que ver con inversión y con retorno de ese préstamo a mediano plazo, combinado con capital de trabajo en condiciones comerciales. Me parece que ese mix le permitiría al sector turístico tener recursos en el promedio ponderado del costo financiero que pagan, un promedio ponderado realmente que les permita reactivarse rápidamente. Obviamente esto va a tener que ver necesariamente con las condiciones que se den. En la medida que se reactive la demanda, que se reactive la llegada de turistas regionales, la llegada de turistas internacionales, en esa medida los negocios turísticos se van a ir reactivando y van a ser sujetos de crédito nuevamente. Esto no es automático de que si el negocio está cerrado y el negocio requiere recursos, si está cerrado no genera flujo. Y si no genera flujo es un problema. Pero hay formas de hacerlo, ¿verdad? Efectivamente, a través de un fideicomiso se pueden establecer periodos de gracia. En la medida que el turismo se va a reactivar, la llegada de turistas regionales e internacionales se va reactivando, en esa medida el periodo de gracia juega un rol importante en los préstamos para que
los negocios empiecen a generar flujo y ese flujo les permita después de 6 meses, 1 año, empezar a amortizar los préstamos tanto de inversión como los préstamos para capital de trabajo. Entonces me parece que hay posibilidades de hacerlo siempre y cuando el gobierno que impulse esto lo tenga claro, ¿verdad? Que el sector requiere de estas condiciones para el financiamiento y desde la microfinanza hay más de 200 sucursales. Se ha reducido con esta crisis de casi 300 sucursales a nivel nacional que tienen las empresas financieras y microfinancieras que están afiliadas a la Cámara. Se ha reducido de casi 300 a 200, pero yo estoy seguro que también una reactivación de la economía va a permitir la apertura nuevamente de estas sucursales que fueron cerradas en este periodo de crisis. De tal manera, pues, que nosotros hemos estado presentes como sector en el apoyo con financiamiento y también con educación financiera, también con talleres y seminarios sobre la calidad de servicios.